Hola, les doy la bienvenida a mi canal. En este video les muestro cómo hacer este pie realista con deditos, que también lo pueden hacer articulado si quieren. Pueden ponerle incluso los deditos del pie, pero no sé, no me parece necesario, pero está la opción. Y la gracia de que ponerlo con alambre es que pueden cambiarle la posición al pie, así, por ejemplo, como si tuviera tacos, y queda. Entonces pueden usarlo como si fueran tacos o normal en planta, o incluso con mucho taco. Como pueden ver, tiene la misma proporción real del pie con la mano. Si ustedes se fijan, con sus propios pies pueden poner desde el final de la palma de la mano, justo donde termina el talón, y llega desde los dedos del pie hasta justo donde empieza el talón, para que tengan referencia. El pie derecho se los voy a mostrar en grande. Para eso voy a utilizar algodón 8/4, el ganchillo de 1,9 milímetros. Vamos a utilizar un marcador de puntos opcional, 2 hilitos para que sea más fácil el comienzo para marcar los puntos, un hilito más largo para marcar las vueltas y alambre opcional si quieren hacerlo articulado. Entre 20 y 25 centímetros es suficiente para el pie, y un poquito de relleno para darle forma al pie. Recuerden que pueden ajustar la velocidad de reproducción del video y pausar cuando sea necesario. Para comenzar vamos a hacer nuestro nudo, que va a contar como una cadena. Para eso aplastamos con el ganchillo, afirmamos con los dedos y pasamos una lazada. Y ahí está el nudito, lo apretamos solo un poco, tenemos nuestro primer punto. Hacemos 8 cadenas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora comenzamos con el dedo pulgar. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Luego giramos por la parte de atrás de las cadenas, o sea, por la barrita que queda solita. Nos saltamos la primera, hacemos en la segunda un punto bajo. Y luego un punto deslizado, la barrita que sigue. Luego saltamos la barrita que sigue y hacemos 3 puntos deslizados. Saltamos la primera, hacemos un punto deslizado, 2 y 3. Ahora seguimos con el dedo siguiente. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y nos devolvemos con punto deslizado. Saltamos la primera, nos vamos a la segunda, un punto deslizado, 2 y 3. Ahora hacemos un punto deslizado en las cadenas del principio. Ahora continuamos con el dedo siguiente. Hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y nos devolvemos, saltamos la primera, hacemos un punto deslizado, 2, y en las cadenas del principio hacemos un punto deslizado. Ahora para el dedo que sigue hacemos 3 cadenas también, pero esta vez un poquitito más apretadas. 1, 2, 3.
y nos devolvemos igual, saltamos la primera, vamos a la segunda, un punto deslizado y 2 puntos deslizados, y continuamos con un punto deslizado, cadena que sigue, y para el último dedito hacemos 2 cadenas, 1, 2, y nos devolvemos, saltamos la primera, hacemos en la segunda, punto deslizado, y nuestro nudito del principio hacemos el último punto deslizado aquí en esta que correspondería a la barrita, punto deslizado. Para nuestra primera vuelta vamos a comenzar tejiendo primero por el lado del frente de estas cadenas y después nos damos la vuelta y continuamos por la parte de atrás. Entonces, para que sea más fácil hacer esta primera vuelta, vamos a marcar el primer punto por atrás con un hilito y vamos a marcar el séptimo punto. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este de aquí. Y también lo marcamos con un hilito. Ahora sí, para comenzar vamos a pasar el hilito aquí entre el punto del ganchillo y el hilo del trabajo. Ahora vamos a trabajar todo en puntos bajos en X, es decir, siempre vamos a tomar por arriba. Entonces hacemos nuestro primer punto bajo, tomamos por arriba y nuevamente por arriba. Tenemos nuestro primer punto bajo. Este primer punto bajo me gusta marcarlo con un marcador de puntos para que sea más fácil después continuar en la segunda vuelta. Entonces, tenemos nuestro primer punto bajo y hacemos 2 más. En total 3 puntos bajos. Tenemos 2 y 3. Recuerden siempre tomando desde arriba del hilo. Ahora hacemos un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. 1 y 2 y terminamos con 3 puntos bajos en este lado. 1, 2 y 3. Ahora damos la vuelta y aquí podemos ver la primera barrita que queda del séptimo punto. Entonces metemos un ganchillo, sacamos el hilo, hacemos puntos bajos hasta el final, o sea 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y último punto, tenemos el hilito, sacamos el hilito y 7. Ahora podemos ajustar el primer nudito y con eso terminamos nuestra primera vuelta. En total tenemos 15 puntos. Probamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, que es donde está nuestro marcador de puntos. En la segunda vuelta ahora podemos esconder nuestra colita hacia el centro. Tenemos nuestro hilito marca vuelta.
el marcador de punto. Y en esta vuelta hacemos 15 puntos bajos, punto bajo en cada punto. Tomamos puntos completos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora comenzamos nuestra vuelta número 3. Pasamos nuestro hilo, acá vueltas. Y comenzamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos una disminución. Para eso tomamos la barrita del frente, una, y la barrita del frente del punto que sigue, unos 2. Ahora pasamos por los 2 puntos y terminamos normalmente. Tenemos nuestra disminución. Ahora hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Hacemos un aumento hacia 2 puntos en el mismo punto. 1, 2. Y terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Esta vuelta tenemos un total de 15 puntos. Pasamos nuestro hilo acá vueltas. Y para la vuelta número 4 partimos con una disminución. Tomamos la primera barrita de afuera, 2, una disminución. Ahora hacemos 2 aumentos. Un aumento y 2 aumentos. Ahora una disminución, 2 barritas, disminución, y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos un total de 15 puntos. Pasamos nuestro hilo. Vamos a guardar nuestro hilito del principio. Y esta vuelta comenzamos igual que la vuelta anterior, con una disminución, 2 aumentos y disminución. Una disminución, un aumento, dos aumentos, una disminución. Hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. 1, 2. Y terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2,
3 y 4. Esta vuelta tenemos un total de 16 puntos. Hacemos nuestro hilo y comenzamos igual, una disminución, 2 aumentos, 1 y 2, una disminución y terminamos con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En esta vuelta tenemos un total de 16 puntos. Usamos nuestro hilo. La vuelta 7 es igual a la vuelta 6. Hacemos una disminución, 2 aumentos, 1, 2, una disminución y 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta vuelta también tenemos 16 puntos. Usamos nuestro hilito. Para la vuelta 8 comenzamos con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Saltamos 3 puntos. 1, 2, 3. En el siguiente continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Esta vuelta tenemos un total de 16 puntos. Pasamos nuestro hilito. En la vuelta 9 la partimos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Hacemos 3 aumentos. 1, 2, 3. Continuamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora, en los 3 puntos que nos saltamos en la vuelta anterior,
vamos a hacer 3 puntos bajos. Dejamos la cadena hacia atrás. Hacemos un punto bajo. Dos puntos bajos. 3 puntos bajos. Y continuamos en la vuelta normal con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En esta vuelta tenemos un total de 19 puntos. Pasamos nuestro hilo. En la vuelta número 10 partimos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Hacemos 3 aumentos. 1, 2, 3 aumentos. Ahora continuamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Saltamos los 3 puntos que siguen. 1, 2, 3. Y en el siguiente continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En esta vuelta tenemos 22 puntos. Pasamos nuestro hilo. Para la vuelta 11 vamos a partir con 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora hacemos los 3 puntos bajos que nos saltamos en la vuelta anterior. 1, 2, 3. Y continuamos en la vuelta normal con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Esta vuelta tenemos 22 puntos. A partir de esta vuelta, las cadenas que hagamos para saltarnos puntos en una vuelta
son para hacer que el pie quede así en plano, como sin zapatos. Entonces, mientras más puntos saltemos, más plano queda el pie. Pero, por ejemplo, si no quieren hacer el pie articulado, lo quieren dejar siempre en una sola posición, entonces en vez de hacer las cadenas, pueden seguir tejiendo normal las vueltas. Entonces, por ejemplo, si hacen la mitad de las vueltas, puede quedar con un taco un poquito alto o con un taco completamente alto. Entonces, en el caso de que quieran dejarlo siempre en una posición. Entonces, mientras más vueltas tejan normal sin hacer cadenas saltando puntos, va a quedar más en punta el pie. Mientras más vueltas con cadenas hagan, el pie va a quedar en plano. Yo en mi caso lo voy a hacer en plano porque a mí me gusta hacer el pie articulado. En este caso, aquí tejí todas las vueltas de corrido, entonces el pie queda completamente en punta, queda solo en esa posición para siempre. Entonces si después lo quieren cambiar de posición, no van a poder porque les va a pasar esto. Mientras que si lo hacen articulado, lo pueden poner así o lo pueden poner en plano y va a quedar bien de las dos formas. Pasamos nuestro hilito y para la vuelta 12 vamos a partir con 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces ahora vamos a empezar a saltarnos puntos. Esta parte entonces la pueden hacer a su gusto. Si quieren, pueden seguir con puntos bajos hasta el final de la vuelta para que les quede más en punta el pie. En caso contrario, hacemos 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas que corresponden a los 11 puntos que quedan en esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está el hilito. Pero vamos a continuar hasta los siguientes 3. Entonces vamos a hacer 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Entonces saltamos los primeros 3 puntos de la siguiente vuelta. 1, 2, 3. En el cuarto continuamos haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora hacemos 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Y ahora hacemos un punto bajo en la vuelta anterior. Para que no quede ese hoyito, lo que vamos a hacer es meter el punto aquí y tomar también la primera cadena. Ahí. Entonces ahora hacer el punto bajo junto con la cadena. Entonces así queda el hoyito un poco más chiquitito. Ahora hacemos 10 cadenas para terminar esta vuelta. 1, 2, 3, 4. Podemos enganchar la cadena anterior para que no quede tan desordenado. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora 2 cadenas extras para la siguiente vuelta. 1, 2
Entonces saltamos los primeros 2 puntos y en el tercero vamos a hacer lo mismo. Metemos el punto bajo y enganchamos la primera cadena. Y punto bajo. Ahora continuamos con 6 puntos bajos normales aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomamos el siguiente punto bajo que nos habíamos saltado, este de aquí. Y tomamos la primera cadena. Y hacemos un punto bajo. Ahora continuamos con 9 cadenas. 1, 2, 3, 4. Enganchamos. 5, 6, 7, 8, 9. Y una cadena extra para la siguiente vuelta. 1. Saltamos el primer punto. En el segundo hacemos un punto bajo. Y tomamos la primera cadena aquí arriba. Ahora continuamos con un punto bajo. Y hacemos 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Hacemos un punto bajo. Y continuamos con un punto bajo de los que nos habíamos saltado. Metemos ese punto, agarramos la primera cadena y hacemos nuestro punto bajo. Ahora seguimos con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para la vuelta 16 comenzamos con un punto bajo. Aquí, el último de los que nos saltamos. Ahí tomamos la primera cadena. Hacemos punto bajo. Y seguimos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos un punto bajo de la vuelta que nos saltamos. Tomamos la primera cadena, punto bajo. Ahora hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y hacemos un punto bajo. Tomamos la primera cadena, punto bajo. A esta vuelta tenemos un total de 16 puntos. Pasamos nuestro hilito y pasamos con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguimos con 6 puntos bajos, que son los que nos quedan aquí. Tomamos la primera cadena. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto lo tomamos con la primera cadena y el último punto bajo. Acomodamos los puntos, aplastamos un poco aquí el lado del costado, empujamos hacia arriba el lado del arco del pie, ¿sí? Acomodamos los deditos. Y ahora si quieren hacer el pie articulado, vamos al alambre. Y en este caso lo estoy haciendo del tamaño solo del pie, pero si quisieran hacer más largo tienen que dejar más alambre. Más o menos en la mitad medimos, o sea, un poquito más chico que el ancho de los deditos. Doblamos. Ahora calculamos el largo del talón. Vamos ahí. Y doblamos hacia arriba. Enrollamos un poquito. Y ahora insertamos nuestro alambre para el pie. Como así es un poco difícil, lo hacemos primero atravesado. Y una vez adentro, lo giramos. Y lo empujamos hasta la parte de los deditos. Y vamos a poner un poquito de relleno aquí en el talón. Así. Y un poquito aquí en el empeine, sin rellenar demasiado.
Si quisieran incluso podrían poner alambre a los deditos, igual como hicimos en la mano, pero no me parece necesario en los pies. Queda suficientemente bien así, pero está la opción.